Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Imagen. ¿Listos? On your marks, get set. Si quieres puedes cerrarla. Si no hay nadie más. Fatal. Bueno, prepárense para lo que hoy queremos presentar la Santa Cena. Entonces, el mensaje está bien. ¿Denis puede cerrar, por favor? Gracias. Bien importante. Bueno, en Mateo 16:15 dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó Jesús. Dime. Pero ahorita no. Sí. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Dios Padre amado, Señor, ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Ayúdame a dar este mensaje tan importante de hoy, Dios, y ayúdanos a enfocarnos en lo que tú tienes para hablarnos hoy a nuestros corazones, Dios. Porque de la respuesta a esta pregunta, Señor, depende toda nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Amén. Esa pregunta se la hizo Jesús a sus discípulos, pero es la misma pregunta que nos hace Dios a todos nosotros. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que Jesús es? Para ti, ¿quién es Jesús? El camino. Dios es vida. Dios es vida. La verdad. La verdad. Nuestro Salvador. Eso es la esencia. Y lo que estaba diciendo ahorita es tan importante esa pregunta porque dependiendo de nuestra respuesta, eso marca la diferencia en todo, en absolutamente en todo, ¿sí? En cuál es nuestra... O sea, esa respuesta va a definir los 4 interrogantes más importantes del ser humano, ¿sí? ¿De dónde venimos? La moralidad, que es el bien y el mal. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y cuál es nuestro destino? ¿Sí? ¿Cuál es la vida eterna? ¿A dónde vamos? Si esa respuesta no resuelve con claridad eso, tenaz. Porque de eso depende todo. Y pues hay que tener mucho cuidado porque hay otras preguntas parecidas, otras preguntas que salen por ahí como ¿quién es Jesús para ti? Entre esas respuestas hay mucha gente que puede decir como Jesús para mí es un profeta, ¿no? Como dijeron algunos.
o es un buen maestro, o es una persona, o es un personaje ficticio, o puede ser un personaje histórico, pero solamente fue alguien que existió y ya, no tiene ningún impacto para mí. Bueno, yo cuando estoy en la universidad, tengo muchos compañeros musulmanes. Sí, Y en su hablando así de cosas religiosas, así como medio, un poco profundas en sus escritos, en sus textos, ellos tienen muy presente a Jesús. O sea, inclusive lo nombran bastante, ¿sí? Lo tienen como bien importante, pero tampoco ellos no han llegado al nivel de aceptar de que realmente él es el Hijo de Dios, ¿no? Es el Hijo de Dios. Entonces ellos me decían, nosotros aquí en nuestra cultura musulmana, toda nuestra cultura, en nuestra religión musulmana, ellos sacan sus libros, nombran a Jesús para aquí, para allá, para aquí, para allá, en un nivel inclusive más elevado que el mismo profeta Isaías o cualquier tipo de profeta del cual se habla desde la historia de Abraham. Y pues pienso que inclusive nosotros mismos siendo cristianos a veces no hemos creído en muchas cosas, a veces dudamos, y otras culturas que no tienen nada que ver, que es más presente, lo sacan más, no al nivel de como hijo de Dios, sí, pero digamos que Jesús para ellos, en cambio a los judíos es diferente. Jesús enseña muchas cosas que también es como una pequeña base para su religión. sí. Entonces, pienso que nosotros deberíamos ser más conscientes del significado de lo que es Jesús de lo que es como tal en su esencia Jesús para nosotros. Comparando un poco, digamos, lo que otras religiones, Sí. lo que otras creencias o los más como lo hacen, ¿no? Desde el momento que lo hacen, o sea, van a mostrar aquí, que eso aquí, esto acá, esto, pero entonces ellos les da como cosa exactamente ya tanto, porque realmente están en contra de sus creencias, ¿no? Y ese es el propósito de hoy, de recordar y aclarar también quién es Jesús. Solo que esta pregunta cambia las cosas porque a veces, o sea, se entiende también como quién es Jesús para ti, ¿sí? A veces uno trata de acomodar a Jesús a mi acomodo, ¿sí? Me sirve para unas cosas, pero para otras no, ¿sí? Sé que inclusive como creyentes, es Jesús el Señor. Es que el Señor es el Señor de señores, el Señor de todo, de todas las áreas de mi vida, de todo, pero yo lo honro, lo amo, le doy el lugar en mi vida que Él debe tener. O justifico algunas cosas donde saco a Jesús del cuarto para hacer lo que yo quiero. ¿Sí? Hay otra pregunta. ¿Quién quieres que sea Jesús? ¿Mm? ¿Quiero que sea mi proveedor? ¿De qué? De trabajo, de familia, de cosas materiales, pero no mi Señor, a quien debo rendirle toda honra. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Jesús es alguien que murió en la cruz por nuestros pecados y ya. Y eso no representa ningún valor para mí. O otra pregunta. ¿Quién quieres que sea? ¿Quién quieres que sea? Bueno, me falta ahí escribir Jesús. ¿Quién quieres que sea Jesús según tu conveniencia? Pero la pregunta original, la que estamos haciendo es, ¿quién es Jesús? Y señalé, es, porque es la forma del verbo presente. Y ahí hay una clave para entender quién es Jesús. Él es el eterno presente. Él no cambia. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él estaba al principio, en la creación. Él estaba antes siempre porque no tiene tiempo cronos. Sí, Él es eterno. Está ahora aquí en nosotros. En los que hemos creído, Él está en nosotros. Y Él va a ser siempre el mismo. Claro que hay otros aspectos,
¿sí? Una cosa es, ¿quién es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? Otra cosa es, ¿qué dice la Biblia que es Jesús? ¿Mm? ¿Por qué pueden ser dos cosas diferentes? Porque no necesariamente uno tiene que creer todo lo que dice la Biblia. No estoy diciendo que pongamos en tela de juicio la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad, ¿sí? Y es lo que tenemos que creer. Pero en la práctica, nosotros creemos lo que dice la Biblia, o sabemos quién es Jesús, o tenemos, por decirlo así, una fotografía clara de quién es Jesús. No me refiero a una fotografía de la imagen que muestran en las películas, sino a la fotografía teológica de quién es Jesús, que no solamente es Señor y Salvador, sino que también es el pan de vida, el agua de vida, la vid verdadera, Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de Judá, ¿sí? Como un panorama más amplio de que podamos reconocer a Jesús y saber quién es Jesús. Y pues, y pues hoy, con el ánimo de presentar la Santa Cena, estuve buscando, estudiando, mirando materiales, cómo vamos a presentar la Santa Cena. Y bueno, en general para traer un mensaje, hay muchos recursos y hay muchos detalles, hay muchos estudiosos que ya han desarrollado diferentes temas. Si uno quiere hablar de la gracia, de la oración, siempre hay como los 12 pasos para entender la oración, los 5. ¿Sí? La oración, como acción de gracias, como lo decimos la vez pasada, tantas formas de acción de gracias. ¿Sí? La Santa Cena, ¿qué significa? ¿Quién la instituyó? ¿Quiénes pueden participar? O sea, tantas preguntas, ¿sí? Pero pues Dios me hablaba en ese tiempo de preparación que no se puede llegar a explicar lo que significa la Santa Cena sin tener el contexto completo de qué es lo que estamos recordando a través de la Santa Cena. En 1 Corintios 11, 23 al 30 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, ¿cómo le puedo decir? La noche que fue traicionado. O sea, él está ahí con los discípulos, pero mientras tanto Judas está negociando, ¿no? Está mirando cuántas monedas, está preocupado por otra cosa. En la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracia, lo partió y dijo, en esa cena que estaba haciendo Jesús, estaba celebrando la Pascua. Entonces, es otro paso. O sea, antes de hacer la cena, tenemos que tener en cuenta, conocer el contexto, pero saber qué estaban celebrando. ¿La Pascua qué es? Cuando el pueblo, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, iba a venir la muerte sobre ellos y Dios les dice que tienen que matar un cordero, que tienen que guardar la sangre, que tienen que comer ese cordero, que con la sangre van a poner la sangre en las puertas, en los dinteles, para que cuando venga el espíritu de muerte no los toque a ellos, ¿sí? Entonces está celebrando eso. Pero eso que pasó ahí antes, en la Pascua, es un preámbulo a Jesús porque está precisamente hablando del Cordero, pero ahora es el Cordero sin mancha, el Cordero, ¿sí? Jesús es el Cordero de Dios, que muere y que su sangre es la que nos limpia y nos protege. Entonces, todo ese contexto
para ir entendiendo qué significa la Santa Cena. Entonces tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes se entregó, que por ustedes, por nosotros. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Se me olvidó resaltar la palabra copa, pero esa palabra es súper importante. Porque ¿cuál es esta copa? Esta copa no se refiere, mejor dicho, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero el Nuevo Testamento, digamos que en realidad empieza con esto, con el nuevo pacto del que él está hablando. Pero ¿cuál es ese nuevo pacto? ¿Cuál es esa copa? ¿Cuál es esa copa? Ahorita vamos a ver. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Se acuerdan que Jesús en el jardín de Getsemaní estaba orando porque estaba angustiando, porque sabía lo que le iba a pasar, y le estaba diciendo a su Padre: si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, ¿sí? Pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Uf. Bueno, esa copa, ¿cuál es esa copa? ¿De qué está llena esa copa? Esa copa no era de vino, esa copa era de todo el pecado de la humanidad, todo nuestro pecado. Jesús murió en la cruz, pero cuando él le estaba diciendo: Padre, pásame esta copa, él no le estaba teniendo miedo a la cruz romana, a que le pegaran, a que le dieran puños, a que le quitaran la piel. Digamos que entre comillas eso era casi que lo de menos, porque los otros discípulos que compartieron su vida, su tiempo con Jesús y después murieron en la cruz, no. Sí, de hecho hay historiadores que dicen que ellos cantaban himnos antes, durante y su muerte, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Acaso eran más valientes que Jesús? ¿O a Jesús le daba miedo la cruz? Bueno, vamos a ir desarrollando este tema. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, porque estamos recordando eso que Él hizo por nosotros, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. O sea, no es algo que lo vamos a hacer a la ligera, ¿no? Sino que vamos a discernir, vamos a tener un tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Y así como si se toma la cena indignamente, si alguien toma la cena indignamente puede recibir enfermedad, ¿no? Y puede estar débil, incluso puede morir. Pero si se hace dignamente, también es lo contrario, ¿no? Trae fortaleza, trae sanidad, ¿sí? Trae vida. Bueno, seguimos con Jesús es Señor y Salvador, y ese es el enfoque, aunque hay otras descripciones dentro de esa fotografía teológica. Vamos a enfocarnos en Señor y Salvador. El problema del ser humano y de la sociedad en general, el problema actual es que se nos está vendiendo
un Dios sin ira, esa es la idea, un Dios sin ira lleva gente sin pecado a un reino sin juicio mediante la obra de un Cristo sin cruz. Lo que estamos viendo ahora es que hay iglesias que incluso dicen, como Dios es amor, acá lo recibimos a todos, celebramos todo, la diversidad, celebramos todas las maneras de pensamiento. ¿Sí? Están presentando a un Dios sin ira, están presentando solamente a un Dios, entre comillas, de amor. Y Dios es amor, pero Dios puede odiar. Sí puede odiar, porque Él es santo, 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 Él es bueno, Él es santo, santo, santo. Él odia el pecado. Es más, no dice que lo odia, sino que lo aborrece. Si a alguien le fuera a decir a otra persona, te odio, pues como que bueno, pero te aborrezco. Uy, eso ya es otro nivel. Pero la sociedad actual está presentando un Cristo sin cruz y sin juicio. Entonces este es el tiempo de volver a Dios, es el tiempo de volver a la verdad, el tiempo de volver al camino, de volver a la vida. ¿Quién dice eso? ¿En quién podemos encontrar eso? Solamente en Jesús, ¿sí? Jesús es Señor y Salvador. C.S. Lewis, el escritor de Crónicas de Narnia y otros libros espectaculares, dice que hay un trilema respecto a lo que decía Jesús de sí mismo, que él era hijo de Dios. Entonces, podríamos decir que el primer problema sería que fue un mentiroso. Dios es, o Jesús hubiera sido mentiroso al decir que era el hijo de Dios y creérsela, tratar de convencer a todo el mundo y después, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasa cuando alguien miente? Cuando alguien miente, ¿no? Sí, pero digamos que detrás de la mentira hay algo, sí hay un propósito de obtener algo personal, ya sea, sí, cualquier interés político, monetario, lo que sea, hay un interés. Pero cuando la persona es cogida en la mentira y se enfrenta a un castigo, ¿qué puede pasar? ¿Ya no hay qué? Confianza en el... Sí, primero no hay confianza, pero digamos un ejemplo sencillo para no ser tan trascendentales como si sus hijos o si alguien cercano a ustedes les dice una mentira porque quieren obtener algo, pero ustedes los descubren y los van a castigar. No, mamá, era mentira, ¿sí? Era mentira, o sea, se retracta, ¿sí? Lo más posible es que se retracte. Pero Jesús, no solo porque él lo dijo, sino ahorita vamos a ver otros aspectos. Decir que es el Señor, decir que es el Salvador, decir que Él es el camino, que es la verdad, que es la vida, ¿sí? Si hubiera sido una mentira, que lo hubiera llevado hasta la cruz, antes de, o sea, ver el castigo tan tenaz que venía delante, cualquiera hubiera dicho, no, mentiras. Sí, yo no soy el Señor, yo no voy a morir por mi propia causa, o sea, sería ilógico. Sí, podríamos decir que es un lunático o un loco. Si uno sale, no sé, de aquí, saliendo del sellero, y allá afuera, en una de las bancas, alguien que esté diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el creador del universo. O sea, uno lo mide como, ¿really? ¿En serio? Como que no. O sea, hay tres opciones.
o es un mentiroso, Jesús, o es un loco, o es cierto, o él fue y es y será, siendo exactamente lo que dijo ser el Hijo de Dios. Pero pues es una decisión personal, ¿sí? Entonces tenemos esas tres opciones: decir y pensar o creer incluso que es un mentiroso, decir o pensar que estaba loco, o doblar rodilla delante de Jesucristo y reconocerlo y recibirlo como Señor y Salvador del mundo y de tu propia vida. Tal vez hayan otras opciones, ¿no? Como tomar lo que me conviene de Jesús y moldearlo a lo que yo quiera pensar y lo que están haciendo ahora en muchas iglesias, bueno, no, yo no las llamaría iglesias, en sectas, que están diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que es un libro escrito por hombres donde incluye la palabra, donde incluye el mensaje de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esa afirmación tan peligrosa? Que si es un libro que no fue inspirado, como él mismo lo sustenta, por Dios, sino que es un libro escrito por humanos, pues entonces, fácil. Acá que dice, yo no estoy de acuerdo con esta persona, ¿sí? Porque si es simplemente una opinión de hombre, pues yo puedo estar en desacuerdo. Pero si es la palabra de Dios, si es la autoridad máxima, pues entonces tiene el poder de cambiarlo todo, de cambiar mi vida. Lo que decíamos ahorita, es un mentiroso. ¿Morirías por sostener una mentira? Este doctor Rubén Darío Camargo hizo un análisis, él es colombiano, es un análisis histórico-médico de la crucifixión de Jesús, de la fisiopatología del cadáver de Jesucristo, desde el jardín hasta el Calvario. En el jardín, ¿se acuerdan que él tuvo hematidrosis o hemohidrosis? ¿Saben qué es? Sudar sangre. Eso es un caso muy raro a nivel médico, pero sudar sangre, digamos que la explicación médica es que hay una angustia tan terrible que la piel se vuelve suave, se vuelve tan suave que los poros se quiebran y permite que haya ¿ese qué? Esa hemorragia, ¿sí? Y sudar sangre. Si ustedes buscan imágenes de hematidrosis, es horrible. Entonces, imaginarse la angustia en que Jesús estaba por lo que venía, por lo que iba a pasar en la cruz. Pero nuevamente repito, no es desde el punto de vista de lo que en sí era el proceso de ser castigado y de morir en la cruz, sino de la angustia que nosotros tenemos que tener sensibilidad con las personas que no conocen a Jesús, y por lo cual nosotros queremos compartirles de este mensaje de vida, y es la angustia que tenía Jesús era que iba a estar separado de Dios. Imagínense que Jesús es perfecto, no pecó, en su tiempo de vida sobre la tierra no pecó, él es Cordero perfecto, y él siempre estaba en la presencia de Dios, siempre habitaba en la presencia de Dios, siempre tenía comunión, como si la unión con Dios como debe ser. Pero el solo hecho de pensar que iba a estar apartado de la presencia de Dios es aterrador. Imagínense que ustedes les dijeran que van a estar apartados de Dios por la eternidad, o incluso desde su vida presente hasta la eternidad. Eso es lo más angustiante que puede haber. Y él, libre de pecado, libre de mancha,
santo, santo, santo. Recibió en él todo eso, entonces toda esa angustia, saber que iba a estar separado de Dios, pues lo llevó a tener una reacción tan terrible como esta, sudar sangre. Eso debió ser una mezcla de angustia y de tristeza y de preocupación que no se puede describir con palabras. La sangre le cubría todo el cuerpo y corrió en gruesas gotas hasta la tierra, dice Lucas. Este no es un caso usual en la práctica médica. Desórdenes sanguíneos, congestión vascular y capilar, hemorragias en las glándulas sudoríparas. La piel se vuelve frágil y tierna. Ahora, desde el jardín, imagínense esa angustia. Después de eso, se va a presentar, entra en ayuno, porque de ahí en adelante ya no come nada. Va a presentarse a Poncio Pilato. Y empieza la flagelación. Se me olvidó, flagelo es el nombre de esta herramienta que usaron los romanos. Pusieron a Jesús en un tronquito, según historiadores, antropólogos, más o menos como a esta altura, donde tenía que estar arrodillado, prácticamente abrazado a ese tronco. Y con el flagelo, con esa herramienta que tenía puntas de hueso de cordero que eran capaces de arrancar la piel, y le pegaban. Y esa forma, esa posición y esa altura de ese tronco aseguraba que le doliera, que no se escaparan, que el impacto fuera, que cumpliera su propósito de arrancar a la piel. Ahora recordemos, estaba sudando sangre, tenía la piel tierna, o sea, tan fácil que era de arrancarla y eso la arrancaba. Le pusieron una corona de espinas, pero esas espinas, hay como dos tipos de árboles que dan unas espinas que son como de ese tamaño. Me olvidó el nombre de los árboles. Pero esas espinas eran tan gruesas y tan largas que atravesaban. Entonces, cuando se la pusieron así, es probable que le haya entrado cerca o le haya punzado los ojos. Bueno, todo lo que él sufrió. Le escupían, le pegaban puños en la cara. Imagínate una persona que está rodeada de no sé cuántas personas y que se deja pegar puños en la cara sin defenderse. ¿Cómo puede evolucionar ese golpe, los hematomas, el dolor, la inflamación? Había diferentes tipos de cruces. Una que era como en X, donde a veces ponían a los criminales ahí para que los vieran así. Había otra cruz que era como en forma de T, la cruz de Jesús, que fue como un nuevo modelo porque en ese descubrieron que sufría más, que la víctima sufría más. Porque no, bueno, en las películas se ve que era como acá, pero más o menos los estudios, o sea, demuestran que por el peso se desgarraría esto y se caería. Entonces, el clavo era como acá. Y los clavos en los pies, digamos que esa es la posición que presentan, pero según estudios se entiende que más bien lo clavaron como el palo así y el pie por el lado y clavado así. O sea, sí, lateralmente, para que no se cayeran. Entonces, estando así con todo el peso, eso causaba una presión en los pulmones terrible, que lo llevaba a un dolor tan profundo que cuando exhalaba,
cuando trataba de inhalar, le dolía más, porque no podía levantarse, porque estaba colgando. Entonces, ese esfuerzo era... Hay un museo donde están esos, como los clavos que usaban, porque no eran como las cositas corticas, sino eran descaras. Y entonces él está ahí en la cruz, porque claro, como Dios es bueno, pero él odia el pecado, alguien tiene que pagar por el pecado de toda la humanidad. Imagínense el pecado de toda la humanidad, la ira de Dios por el pecado de la humanidad, y alguien tiene que pagar ese precio. Y toda la ira está sobre Jesús, y Él está ahí tomándolo por todos y cada uno de nosotros, tomando ese pecado y pagando el precio que nosotros deberíamos haber pagado. Y tomándose cada gota de esa copa, tomando todo en su cuerpo, y a la final dice, ya todo está consumado, y muere. ¿Es un lunático? ¿Es un loco? ¿Es un mentiroso? Jesús es el único que dijo, no soy solo un profeta, soy Dios hecho hombre, soy el Hijo eterno de Dios que se ha revelado en carne. ¿Podríamos cambiar esto? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie. Me faltó ahí absolutamente nadie. Pero es que nadie es nadie, o sea, no hay que aclarar. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús no dijo, yo soy un camino. Jesús no dijo, yo soy una verdad. Jesús no dijo, yo soy una vida que pueden tomar en cuenta para llegar al Padre. ¿Sí? No todas las religiones llevan al mismo camino. Jesús es exclusivista porque es que solo hay un camino. ¿Sí? En un cuarto lleno de diferentes creencias, una de dos. O todos están equivocados, ¿sí? Porque si todos están diciendo que hay diferentes formas de llegar a Dios, y todas son diferentes entre sí, ¿sí? Hablemos del Islam. Ellos dicen que creen en Alá, que creen que hay un Dios, que es por fe y es por obras, más que todo por obras. Ellos enfatizan en obras, pero que Jesús es un profeta importante, pero no es el Hijo de Dios. ¿Sí? El budismo, que dice que si no hay un Dios, sino que toda la creación es Dios, que no es por obras, que solamente la existencia del hombre, que no es autónomo, que no puede decidir qué es lo bueno y lo malo. O sea, o todos están mintiendo, o alguno de ellos tiene que tener la verdad. Y pues solo uno, Jesús, se atrevió a decirlo. Y solo uno fue la persona más esperada en la historia de la humanidad. Pero pues esto no quiere decir que los que estamos acá presentes tengamos eso claro y que lo tengamos en nuestro corazón y que lo creamos. ¿Sí? Y uno lo podría cambiar, ¿sí? Uno podría decir, yo soy un camino, una verdad, una vida. Cualquiera llega al Padre, ¿eh? Nadie llega al Padre sin mí. Sí, podríamos cambiar la perspectiva de lo que dice la Biblia y acomodarnos o acomodarlo a lo que nosotros creemos. ¿Por qué está tan erosionado el cristianismo? Porque hay tanto malentendido, tanta fractura, tantas cosas que a veces nos cuesta.
Creo que Jesucristo es el camino. Y en esto, sí, por eso le puse esa slide. Las cosas son como son. Yo no puedo pararme acá delante de ustedes y decirles que uno puede acomodar la Biblia a su parecer, porque les estaría mintiendo. Yo creo que Jesucristo es el camino, creo que es la verdad y creo que es la vida. Y que no hay manera de reconciliarse con Dios sino a través de Él. No hay otra manera. Pero es la decisión de cada uno de creer en Jesús. Estábamos hablando que Jesús, como la única persona esperada en toda la historia, y esto lo dice Lorraine Botter, que es un teólogo, era un teólogo, murió. Pero sí, en ese tiempo de la historia, en ningún momento de la historia se esperaba a alguien tanto como a Jesús. Ni Napoleón, ni Alejandro Magno, ni George Washington, ni nadie ha sido tan esperado en la historia como Jesús. Más de 300 profecías hablaban de la llegada de Jesús. Y no solamente la llegada, sino de cosas específicas, como en dónde iba a nacer, cómo iba a morir, en dónde iba a morir. Cosas tremendas, cosas que la gente estaba esperando. Un Mesías, un Salvador, porque no había nadie. Y no hay nadie, solamente Jesús. Los judíos, si hicieran un estudio profundo y lógico de lo que representa lo que ellos creen, la Torá, verían que esas profecías se cumplieron en Jesús. Pero algunos aún no creen que Jesús es el Mesías. Porque hay profecías que ya son imposibles de que se cumplan, ¿sí? Por ejemplo, Jesús tenía que estar, no recuerdo bien en el detalle, pero algunas decían, por ejemplo, que Jesús iba a estar antes de que se destruyera el templo. El templo ya se destruyó 70 años después de que Jesús vino. Entonces ya esa profecía ya no se puede cumplir. O sea, ¿a quién están esperando? ¿Sí? No va a venir otro Mesías, ya vino. Es Jesús. ¿Cómo saberlo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto te lo reveló, te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, por más de que yo les pueda decir lo que yo creo, por más de que la Biblia les pueda decir en lo que pueden creer, en quién pueden tener esperanza de vida y de vida eterna, y aunque ustedes lo puedan leer, no quiere decir que está claro, no quiere decir que sí confían en Jesús. Y pues yo no puedo entrar a sus corazones y saberlo, ni tampoco yo les voy a pedir rendición de cuentas, porque también soy un ser humano. Pero si ustedes creen lo mismo en que yo creo, lo mismo en que Jesús dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es nuestro Señor y Salvador, bienaventurados somos todos porque eso no nos lo reveló nadie. Solamente el Espíritu de Dios puede traer ese convencimiento, solamente el Padre puede darnos esa convicción. Y si no lo crees y crees que hoy Dios te está hablando, pues hoy es el tiempo de elegir a Dios, de elegir a Jesús en tu vida. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Ahora, si uno dice que sí, viene otra pregunta. ¿La gente, las personas verían alguna evidencia de que realmente creemos en estas cosas? ¿O solamente mostramos una fachada cada 15 días? ¿Sí? ¿Somos parte del cuerpo de Dios? Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Nosotros somos parte de ese cuerpo? Nosotros somos parte de esa iglesia, pero cada 15 días.
o somos parte de ese cuerpo todos los días, en cada momento. Representamos a Jesús con lo que hacemos. Hay evidencia en nuestras vidas de que llevamos una vida digna e intachable de buen testimonio. Hay transformación, hay renuevo, está la verdad, la vida de Jesús en tu vida. ¿Conoces el camino? Puede haber dos posiciones, el creyente o el ateo. ¿Quién puede estar mejor? El ateo, si dice que no cree en Dios, que no hay Dios, y vive una vida como quiera, pues al menos está siendo consistente con eso. Pero si uno como creyente dice que cree en Jesús y en su vida no hay transformación, no hay cambio, eso es legalismo, ¿sí? Porque nada, absolutamente nada de lo que nosotros hacemos, de venir a predicar, de venir a sentarnos, de venir a correr las mesas, de venir a ayudar a preparar un café, de venir a lo que sea, de hacer los devocionales, de leer la Biblia. Sí, este es el escenario. Entonces, a partir de hoy, sí, me consigo una Biblia, leo la Biblia todos los días, oro, produzco canciones de alabanza de YouTube, las repito, trato de aprendérmelas, vengo a la iglesia cada semana, traigo algo de comer, ¿sí? Ayudo con el hot dog para que la gente no me mire mal, estoy colaborando, ¿sí? Me uno a los tiempos de oración y con eso, ya, soy bueno, voy a agradarle a Dios, ¿sí? Dios dice que esos son trapos de inmundicia, que eso no importa delante de Él, ¿sí? Que nosotros somos salvos es por lo que hizo Jesús en la cruz. Y pues esas cosas de leer la Biblia y de adorarlo, esas cosas son producto de reconocer eso, porque tenemos una deuda de agradecimiento, de adoración con Dios. Pero si muriera ahora mismo, ¿a dónde iríamos? Tengo la confianza de decirle a Jesús, morí, pero soy buena persona, me porté bien. Mira, pero es que prediqué cada 15 días. Si esa respuesta de quién es Jesús o por qué soy justificado delante de Jesús involucra algo de percepción de que es por algo que yo hice, porque soy buena persona o porque me considero buena persona, mal. El veredicto, culpable. Si nosotros estamos en un salón con, no sé, con 30 criminales, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia en nosotros respecto a esas otras personas? Que suponiendo ninguno conoce a Jesús. Y todos vamos a ser eliminados, hay una pena de muerte. ¿Cuál es la diferencia? Es mi esperanza en Jesucristo, ¿sí? La certeza de saber que Él murió por mí, que murió por mis pecados. Entonces, volvemos y replanteamos la pregunta. Para ti, ¿quién es Jesús? Mi única esperanza, es la única esperanza que ustedes tienen, y es que Jesucristo murió por los pecadores. Mi esperanza no es mi capacidad de seguirlo. Mi esperanza no es mi asistencia a la iglesia. Mi esperanza no es nada de eso. Mi esperanza es que Jesucristo murió por los pecadores, murió por ti, murió por mí. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ir al cielo? Bueno, no es fácil. Solo tienes que ser absolutamente moral y perfecto desde el momento en que naciste hasta el momento de tu muerte. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. ¿Sí? Tenemos un gran problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. ¿Quién pagó? Jesús. Ese es el problema del ser humano. Sí, por eso tenemos más espejos en la casa que Biblias. De hecho, las Biblias están cerradas en nuestras casas y los espejos están ahí por todas partes porque estamos enfocados en el yo, ¿sí? En mirarnos a nosotros mismos, en mirar qué nos gusta, cómo podemos encontrarle la comba al palo, ¿sí? Cómo podemos adaptar las cosas que hemos aprendido para nuestro favor,
pero no buscar a Dios. La única solución para el pecado es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Pero ¿por qué Jesús? Está un poco largo el tema, pero es tan importante. Les pido un poquito de paciencia. ¿Por qué Jesús? ¿Acaso Dios no es amor? Claro, Dios es amor, pero también es un juez. Y es un juez justo. Si alguno de nosotros tuviera un crimen y se presentara ante un juzgado, o si nosotros estamos acusando a alguien de un crimen el cual nos afectó y queremos que el juez haga justicia, y el juez dice, no, tranquilo, no pasó nada, perdonado. ¿Cómo se llama ese juez? Injusto, corrupto, ¿sí? Porque está simplemente haciéndole el quite a los pecados, ¿sí? Los estaba echando debajo de la mesa, debajo del tapete. Pero Jesús es justo, por eso alguien tuvo que morir. Alguien tuvo que pagar. Por eso Jesús es la respuesta. Sí, sería un juez corrupto. ¿Cómo puede ser Dios justo y a la vez perdonar a los hombres malvados? ¿Cómo puede hacerlo? Nuevamente la respuesta está en Jesucristo. Y la separación de Dios que tú deberías experimentar y yo debería experimentar durante toda la eternidad. El Hijo de Dios la experimentó en la cruz, en ese momento cuando se separó de Dios, cuando estaba recibiendo todo el pecado. Y entonces no fue solo la retirada negativa de la presencia de Dios de Cristo para que Él gritara, Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino toda la fuerza de la ira de Dios por su santo odio contra el pecado, contra los crímenes, contra ti, contra mis crímenes, contra mi pecado. Dios santo de derramar, lo derramó sobre su propio Hijo, como dice el profeta Isaías 53:10, y le agradó al Señor solamente ese sacrificio. Que pase de mí esta copa, que pase de mí esta copa. Bueno, eso ya lo hemos visto. ¿Crees en Jesús? Sí, hay dos cosas importantes, ya casi para terminar, que debemos entender y son las doctrinas de la justificación y la redención. La justificación es un acto legal, ¿sí? Cuando nos presentamos ante un juez, el juez da su dictamen, dice, son limpios, la deuda ya se pagó, ¡pum! Eso es justificación legal. Pero entonces a partir de ahí que dice, bueno, ya soy limpio, entonces ya puedo hacer lo que quiera. No, viene la doctrina de la redención, que es que debemos ser transformados, renovados. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando somos bautizados, también declaramos públicamente que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva criatura. Sí, el problema de las ovejas y el lobo. Si tenemos ovejas, si tenemos un lobo, hay un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Matando al lobo. Si enjaulamos el lobo, todavía tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Para nosotros, bueno, para el lobo. ¿Qué es lo que pasa como cuando un creyente va a la iglesia y no ha cambiado? ¿Sí? Todavía es un lobo. Porque el lobo está ahí en la jaula, pero está ahí. Está en la iglesia, pero está asistiendo a algo que no quiere. Algo que le da pereza. Uy, ir a la iglesia. Uy, no, qué mamá. Orar. Uy, no. Cantar. Uy, menos. Aguantarme a esa gente. Uy, no. Menos. Aguantarme la actitud del otro. No. Pero en el momento que yo salga, vuelvo a comer oveja, a pecar, a hacer lo que me guste. ¿Sí? Pero solamente
Solamente cuando uno cree en Jesús, pueden nacer de nuevo. Y entonces es cuando el cambio se produce, cuando el lobo es transformado, cuando tiene corazón de oveja, cuando se vuelve oveja, cuando se puede dejar salir, cuando ya se parte, cuando ya se parte del rebaño. Y como oveja, una es oveja cuando reconoce la voz del buen pastor. Entonces Jesús es... ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es... Retomando todo lo que hemos hablado y recordando lo que hizo Jesús en la cruz, Él es mi esperanza, Él es la roca de mi salvación, Él es la roca, Él es mi tierra firme, Él es mi todo, ¿sí? Porque no solamente se quedó en la cruz, sino que Él resucitó, es un Dios vivo, que vive en mí, ¿sí? Que me dio su Espíritu Santo, para que no esté solo, y si Él vive en mí, tiene que haber un impacto donde yo voy, porque Dios está en mí, tiene que sentirse que Dios está en mí. Tiene que haber un cambio. Entonces ahora sí vamos a tomar la cena del Señor. Nos vamos a esperar unos a otros. Y yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Entonces vamos a tomar un tiempo para examinarnos, para darle gracias a Dios por la oportunidad de participar en su cena, que Él nos ordenó que hiciéramos para recordar y proclamar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y si no entiendes muy bien lo que estamos haciendo aquí, pues también te pido con respeto que te abstengas de participar. Y vamos a orar. Podemos quitar la primera capa y tomar el pan en la mano. Y te damos gracias, Dios, porque este pan representa tu cuerpo que fue molido en la cruz, Dios. Así como
El trigo debe ser molido para que después se convierta en pan, Dios. Tu cuerpo fue molido allí en la cruz de una manera brutal, Dios. Y lo hiciste por nosotros, Dios, y te damos gracias porque ahora eres nuestro pan de vida, Dios, y con estos símbolos queremos proclamar, Señor, lo que hiciste por nosotros y te esperamos con alegría de corazón, Dios. Gracias por este pan. Podemos participar. Y Dios, gracias por esta sangre que es un símbolo de... Gracias por este vino que es un símbolo de tu sangre, Dios, que derramaste en la cruz por el perdón de nuestros pecados y tú tomaste hasta la última gota, Dios, de esa copa, para que nosotros podamos tener vida, Señor, vida en abundancia, Dios, y esperanza de vida eterna en ti, Dios. Te alabamos por siempre, Dios, y te damos gracias por permitirnos participar de esta cena, Dios. En el nombre de Jesucristo te damos, Señor. Amén. Gracias, gracias. Bueno, sin palabras, ¿no? Bueno, quiero recordarles los anuncios de esta semana que viene y los días siguientes. El miércoles, gracias a todos los que se han unido a la oración, cada día vamos creciendo más, vamos viendo más personas. Los miércoles, los que no se han unido todavía, los invitamos a que este miércoles nos acompañen de 6:30 de la mañana a 7 de la mañana. No tienen que prender las cámaras, no tienen que prender el micrófono, solamente dejar que el Espíritu de Dios nos hable, nos ayude, nos aconseje y esté presente en toda la semana con nosotros. Entonces, por mí, se pueden unir este miércoles a la oración. El sábado los esperamos acá nuevamente a las 4 de la tarde, de 4 a 7 de la noche, para todas las parejas. Vamos a tener Roca Kids para que puedan asistir sin ningún problema con sus niños. Van a quedarse en ese tiempo Roca Kids, mientras que nosotros aprendemos a cómo cimentar nuestros matrimonios en el Señor, para que siempre seamos testimonio vivo de lo que Dios hace en nosotros. No se nos olvide traer y compartir para que todos podamos tener snack de todos. El siguiente, no es sino el siguiente, el 6 de noviembre tenemos nuestra próxima reunión acá nuevamente.
retrocedemos ya el reloj, volvemos al horario de Colombia, entonces para que no se les vaya a hacer tarde a ninguno, por favor, a las 10:30. ¿Qué? Eso, adelantado, van a llegar una hora adelantado, sí. Todos acá los esperamos, poder traer amigos, personas para que conozcan también del Señor, para que vayamos creciendo cada vez más. El 12 de noviembre tenemos la reunión de cajitas. Bueno, yo sé que muchos ya han estado, nosotros no, estamos ansiosos de participar en ella, de poder darle a muchos niños parte de lo que el Señor nos da a todos, regalar un poquito de eso, de todo lo que Dios nos da y ser testimonios vivos de lo que Cristo hace en las vidas de nosotros. Los esperamos. Ese día no tenemos la hora todavía, no la tenemos todavía, ¿no? ¿No? Pero es por la tarde. Es por la tarde, pero no, después confirmaremos, Sí. imagino, la hora. Pero bueno, están todos bienvenidos, es en mi casa, para que todos puedan participar y estar. Tenemos una reunión virtual de Mujer Integral, tampoco tenemos la fecha, pero pues próximamente se las haremos llegar a todas las hermosas hijas de Dios para que podamos estar unidas en un tiempo virtual. En nuestra biblioteca, en Rocafé, está allí nuevos libros que tenemos para las personas que tienen niños pequeñitos, para que puedan tomarlos, puedan llevarlos a aprender un poquito más de la palabra del Señor, de cómo hacer para poder educar en estos tiempos tan difíciles a nuestros hijos. Tenemos también la parte virtual, que es maravillosa, el Rocafé virtual, para que ustedes puedan acceder también a tener libros y conocer un poco más de nuestro Señor. Todo es con el correo, entonces eso lo pueden organizar directamente con Erika y con Cris. Perdón, tengo ahí un aporte. Esos libros son corticos y no solamente son para niños, sino también es bueno pegarles una leidita. Son bien chéveres, corticos, bien ilustrados. Y bien ilustrados. Sí. Están allí en este momento para que mientras que están tomando el cafecito y estamos hablando, los puedan revisar y los puedan ver que están muy interesantes. Y estos los compramos por Kindle, entonces los podemos enviar a su correo para que los puedan leer. Bueno, la idea es, yo creo que ya todos estamos siguiendo en nuestra página de Instagram, para que todos pertenezcamos y así podamos también saber las fechas, saber los eventos y conocer un poquito más de cada cosa que vamos haciendo, y pues obviamente por YouTube también, en la transmisión estadística en vivo, y pues la idea es que la podamos rotar también a gente que no puede venir, pero pues de esa forma pueden conocer un poquito más de nosotros también y en algún momento acercarse más acá. Por último, gracias a las personas que están hoy día de hoy sirviendo. En este momento está Erika sirviendo con su hija. Gracias porque están en este momento aquí sirviendo a nuestros hijos mientras que nosotros podemos estar recibiendo la palabra. Y pues obviamente Cris está con nuestros chicos grandes también, enseñándoles y aprendiendo un poquito también. Y muchas gracias. Estuvo maravilloso. No, gracias a Dios.